Bueno, entonces nuestra clase de hoy vamos a ver, seguimos viendo sobre la narración, bueno, y vamos a ver la estructura de una narración. Niños, recordemos que la estructura tiene algunos pasos, así como cuando nosotros queremos armar algo o poner algo en orden. En la narración es igual. Esa estructura en la narración tiene tres partes importantes. Esas tres partes es un inicio, es un nudo y es un desenlace o final. Entonces vamos a mirar aquí en la pantalla el ejemplo. Nicole Valeria, ¿estás viendo? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se ve? Hoy es 5 de abril. Bueno, entonces vamos a mirar aquí la pantalla. Y dice que la estructura de la narración, que en toda narración tiene tres partes que son el inicio, el nudo y el final. ¿Listos? Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, en la imagen que tenemos, y todos conocemos esta historia del patito feo. Todos conocemos la historia del patito feo, ¿cierto? Entonces, el inicio, ¿cómo inicia? Mamá patita pone unos huevitos, ellos nacen y empiezan a romper la cáscara y empiezan a nacer los hijitos, los patos. Entonces empezaron a salir los patos amarillos, bonitos, cuando quedó uno solito. Nacieron 5 y faltaba uno. Entonces, él, cuando ya él toteó la cáscara y él nació, entonces se dieron cuenta que no era igual a ellos. Ese es el inicio, donde nosotros empezamos a conocer a los personajes y de qué se trata. En el inicio también vemos cuando si va a suceder algo o a los personajes les va a ocurrir un problema. Entonces ahí es donde viene el nudo, se llama así. Se llama nudo porque ocurre un problema, es en la mitad de la narración. Entonces, todos los hijos de la mamá pato se dieron cuenta que eran muy bonitos, pero que tenían un hermano que no era igual a ellos, y ellos lo veían muy feíto. Entonces lo llevaron y no les gustó que él fuera diferente. Y entonces el patito se sentía muy mal, se sentía muy triste porque los hermanos no lo querían, porque lo rechazaban, porque no jugaban con él. Entonces ahí a él se le presentó un problema, ¿cierto? Se presenta un problema en la narración. Él se sentía muy, muy, muy mal. Y él veía que los hermanitos compartían, que jugaban, que la mamá los ayudaba, que la mamá les daba de comer, pero con él no eran igual. Entonces, el patito, él fue y se miró en el agua y veía cómo su familia compartía. Y él se acercó y en algún momento a uno de sus hermanos le ocurrió un accidente, pero él fue y lo ayudó. Y ahí fue donde ellos se dieron cuenta
que el patito era bueno, así no se pareciera a él, pero era un patito bueno, igual era su hermano. Y él los podía ayudar. Entonces vemos aquí en esta historia, en esta narración, las tres partes. En el inicio, el nudo y el final. ¿Y cómo termina? Que los hermanos y la mamá lo aceptaron, que lo quieren, que se dieron cuenta que todos son iguales, a pesar de que físicamente o en el color de sus alitas o en el color del pico no se parecían, pero que eran de la misma familia y se tenían que querer y se tenían que respetar. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. En esta historia nos damos cuenta que utilizamos las tres partes de la narración. Muy bien. Entonces, aquí ya nos explican otra historia, ¿sí? O vamos a ver y aprender sobre otra historia. Pero vamos a conocer el concepto de qué pasa en el inicio. ¿Cuál es el inicio? Entonces, en el inicio de cualquier historia, en este momento se conocen los personajes, el asunto, qué va a pasar o el conflicto. En el nudo, en esta parte se encuentran los hechos y casi siempre le sucede algún problema a los personajes. Y en el final es donde se soluciona el problema y se termina la historia. ¿Listos? Entonces, aquí como vemos en nuestra imagen, conocemos la historia del gato y el ratón, que viven en el mismo lugar, en la misma casa, pero entonces el ratón hace algunas locuras, travesuras, y va y se toma la leche del gato. Entonces el gato va corriendo a cogerlo porque él no quiere que se tome su leche. Pero al final aquí, cuando él la coge, él le dice, el ratoncito le dice al gato que él quería leche porque él tenía mucha hambre y él no tenía nada que comer. Entonces al final, ya como él le explicó, el gato le dijo que la próxima vez le dijera cuando tenía hambre para que él le compartiera, pero que no se la tomara sin avisarle, que no hiciera esas travesuras y que ellos podrían ser amigos y compartir lo que ellos, cada uno tiene. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a leer otra historia que es parecida a esta. Es que no aparece la cámara. Entonces vamos a ver, ya a leer, les voy a leer el gato, la historia del gato Misifus. Misifus es un gatito muy gracioso y juguetón. A él la leche le gusta un montón. Tiene un amigo que se llama Lorenzo, el ratón. Un día Lorenzo no tenía que comer y por más que buscó y buscó, no halló nada, no la encontró. Y como tenía mucha hambre, olvidó que su amigo Misifus le había prohibido acercarse a su leche, pero no pudo más y se la tomó todita. Cuando Misifus despertó de su siesta, fue a buscar su rica leche y al no hallar nada, cuando él no encontró nada, furioso fue a buscar a Lorenzo. Lorenzo, muy triste, le contó la verdad, pensando que Misifus nunca lo perdonaría. Pero como eran muy buenos amigos, y le dijo que por qué no le había contado la verdad. El gatito Misifus le perdonó, pero con la promesa que la próxima vez que tenga hambre, primero lo busque a él y nunca se asome a su leche. ¿Sí?
fueron Ya escribí la fecha. termino de abril. Muy bien. Entonces, ¿les gustó la historia de Misifú? Ya. Sí, señora. Señora. Sí, señora profe. Bueno, entonces entre todos vamos a socializar, a contar. Vamos a contar cuál fue el inicio, cuál fue el problema, el nudo y cuál fue el desenlace. ¿Listo? Entonces yo uno por uno les voy a abrir el micrófono para que me respondan a las preguntas que yo les voy a hacer. Bueno. Bueno, Mariana Tangua. Entonces voy a abrir tu micrófono. Hola Mariana, a ver, cuéntanos cómo fue el inicio, cómo se llaman los personajes. ¿Recuerdas cómo se llaman los personajes, Mariana? ¿El gato qué? Bueno, mientras Mariana se acuerda, vamos a escuchar. Yo sé cómo se llaman. Es Misifú y Lorenzo. Sí, muy bien, Misifú y Lorenzo. Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Cómo inicia la historia, Juan Manuel? Juan Manuel, ¿cómo inicia la historia de Misifú? Que Lorenzo tenía mucha hambre. Muy bien. Inicia, ¿cierto? Contándonos que a él le gustaba mucho la leche. Juanita, ¿qué pasó cuando Lorenzo tenía mucha hambre? ¿Qué hizo Lorenzo, Juanita? Juanita, ¿qué hizo Lorenzo? Nicole Mariana, cuéntanos qué pasó con Lorenzo cuando él vio la leche. Ay. Él la comió. ¿Por qué? Porque tenía mucha hambre. Muy bien. Camila, ¿y de quién era la leche? De Misifú. De Misifú. ¿Y qué le dijo Misifú a Lorenzo? Camila. No. Que no, que... Esto no se hacía. Eso no se hacía. Bien, Camila. Samuel Carvajal, ¿cómo termina la historia? Samuel, ¿nos escuchas? ¿Cómo termina la historia? Cuéntanos. Bueno, mientras Samuel recuerda, escuchemos a Valeria. Misifú le compartió la leche. Muy bien, ¿y qué le dijo Misifú a Lorenzo, Valeria? Que no lo volviera a hacer. Muy bien. Sarit, ¿cómo termina la historia cuando el Lorenzo habló con Misifú?
Sí, le dijo que iban a compartir. A ver, Juan Manuel, muy bien, Sarit. Juan Manuel. Que mis hijos perdonó a Lorenzo. Sí, Misifu perdonó a Lorenzo. Y le dijo, ¿qué le dijo Emma? Bien, Juan Manuel, gracias. Emma. Te escuchamos, Emma Lucía. ¿Qué cosa? Que no escuché bien. Que tú le dijo lo bien. No se fue Lorenzo. Que lo perdonaba. Muy bien. Muy bien. Sebastián. Sebastián Vargas. ¿Sí? ¿Cómo terminó la historia de Misifu y Lorenzo? ¿Cuándo qué? Cuando le robó la leche. Ah, bueno, sí, ese fue el problema, que Lorenzo se tomó la leche, ¿cierto? Pero ¿cómo terminó? ¿Qué le dijo Misifu a Lorenzo, Sebas? Que no volvían a cogerla nunca más. Muy bien, Sebastián. Y Juan Sebastián también va a participar. ¿Tú nos quieres contar también algo de lo que entendiste, Juan Sebastián Fonseca? Terminaron de amigos y Lorenzo le dijo que ya nunca más le volvía a quitar la leche. Muy bien. Sí. Nicole Valeria también nos va a compartir sobre la historia. Ay, espera, ya. No. Al final, Sí, Lorenzo se disculpó con Misifu y le dijo que nunca más lo volvería a hacer. muy bien. Muy bien, Nicole Valeria. Lo importante, y finalizó muy... Ay, sí, Paula, tú también nos vas a compartir algo, Paula Sofía. Y el gato le dijo que tenían que compartir la leche juntos, pero cuando él no estaba, que no la cogiera. Muy bien, eso era lo que nos faltaba, sí señora, que él compartía, pero mientras él no estuviera, no se fuera a tomar su leche. Muy bien, Paula Sofía. Entonces la historia nos enseña que debemos compartir, ¿cierto? Y que podemos solucionar los problemas así, conversando y contando la verdad. Sara Lucía, ¿cómo se llamaban los personajes de la historia? Personaje. Sí. ¿Cuántos personajes había, Sara? 2. Muy bien. ¿Quiénes eran? Gato Misifu. Sí. Listo, Sarita, Sara Lucía ya nos dijo que habían 2 personajes, participaron 2 personajes, el gato Misifu y, gracias Sarita, y Juanita nos va a decir cómo se llamaba el amiguito que era un ratón. Juanita, ¿cómo se llamaba el ratón?
Profe, que yo ingresé tarde. Sí, pero pongamos atención porque ya lo hemos nombrado. Lorenzo y Misifú. Misifú el gato, Lorenzo el ratón. Bueno, entonces volvemos. ¿Les gustó la historia? Sí, sí, señora. Muy bien. Ahora sí, en nuestro cuadernito, ¿ven la pantalla? Paula Sofía, ¿ves? ¿Se puede ver? Sí, señora. Ah, ok, muy bien. Entonces vamos en nuestro cuadernito juiciosos a trabajar y a escribir el tema, estructura de la narración. Esto va en rojo. Entonces, recordemos que con rojo escribimos la fecha. ¿Profe, Martes, hacemos la fecha? sí, escribámosla. Martes 5 de mayo. Yo ya la escribí, profe. Muy bien. Te amo. Toda la relación tiene 3 partes. Ah, no. Es un final. Y en el siguiente renglón, entonces, escribimos el título, con rojo también, estructura de la narración. Cuidado que inicio en un final. Hazlas con las. Y si son con rojo, pues las dejas así. Entonces, en el siguiente renglón, con negro, primera letra, la letra inicial, mayúscula. Toda narración Una pregunta, inicio y final. muy bien. Pero aquí en el principio no, aquí como está en esta presentación, todo lo escribimos con negro. Así como está ahí. Entonces, toda narración tiene 3 partes que son inicio, nudo, final. No. Y final. Y hago esos dibujos. ¿Quién sabe? Bueno, terminamos en final y dejamos un campito, sí. Vamos a realizar unos dibujitos, si lo pueden imprimir. ¿Sí? Sí. Pero entonces dejen 3 renglones para que al final podamos solo hacer los dibujos. Por ahora vamos a tomar apuntes de los conceptos de cada uno, del inicio, del nudo y del final, de qué se trata cada uno. ¿Listo? Señora. ¿Listo? Seguimos. Sí, sí. Ya podemos pasar, ¿sí? A la siguiente presentación. ¿No? Tiene que haber el año, si no, no sabría. Final. Ya, profe. Ya vamos a pasar el auto. Un poquito más, mira. Un poquito. No, pero... Tranquilo, yo los espero un minutico más, igual no es mucho. Sí, señora. Sí, señora. Yo los espero.
Profe, yo ya copié todo. Muy bien. Y hago los dibujitos. Pero ¿dónde está la... esos, ahí están muy complicados. Son de unos 5 por ahí, ¿sería? Profe, yo ya terminé. Bueno, muy bien. 20 segundos. Entonces recuerden, importante tener en cuenta esos 3 pasos, esas 3 partes de la narración. El inicio, el nudo y el final. Ahora, vamos a ver de qué se trata el nudo, el inicio, el nudo y el final. Seguimos con la segunda presentación. En un nuevo renglón, con rojo, ahora sí vamos a escribir inicio. 2 puntos. Aquí en la... seguimos en la otra. Pero En yo el no he otro. terminado la primera. Después de la en, mi amor. Cuando dice en, primero va la vocal, este. En este. Es... No, ahí, tranquila. Despegado. ¿Qué pasa con esta V? Un dibujito, esto tenemos que hacer. Estos 3. Los podemos hacer, pero dejan ya saben, dejan un espacio para más tarde realizar los dibujitos como ejemplo. Bueno, ahora sí, chicos. Vamos a la segunda presentación. Vamos a hablar. Este, te falta. Inicio. Camilita, ¿cómo vas? Ya. Muy bien. Cuadros que grandes a este. Muy bien. Listo, entonces, todos ya. Sí. No, profe, todavía no. Profe, ¿Cómo que si teníamos copiado todo esto? profe. Sarita, es que en comprensión lectora vimos sí algo sobre el cuento, sí. Sí, mi amor. ¿Te acuerdas? Un espacio. Que en toda narración habíamos, se ven los 3 pasos. Entonces, en lengua castellana. Aparte, los. Sí, Sarita, ¿eso era lo que me ibas a decir? Eso. Sí, eso era, pero es que si hacemos esto lo que está acá, en la segunda hoja. No he terminado el primero. Pero es poquito, chicos. La letra. ¿Cuál de grandes? Me equivoqué, perdón. Gracias, pero No te preocupes. Na, esa es una sola palabra. Personajes. Con J. Es con S. Personajes. La que alguien no ha terminado.
Yo acabo de hacer el cuadrito. Y no termino. Mira, dame la pista. Gracias. ¿Quieres hacer esas palabras? ¿Listo, chicos? Ahora sí, el segundo. Profe, yo ya terminé. Ay, cierto, ya terminé. ¿El segundo? No, el primero. Ah, bueno, entonces ahí abajito donde van, entonces